Queta Barrio, recorriendo las noches de Mar del Plata. Estas noches de barrio. Hasta la medianoche. Por Vorterix Mar del Plata. Las inquietudes de nuestros oyentes, nos escribe Ana Laura y nos dice: hola, Queta y Jota, les consulto. ¿El columnista de literatura ya no participa del programa? Participa del programa, es un placer tenerlo aquí. Nada más que cambió esta semana del miércoles al jueves. Claro, quizás Ana Laura lo esperaba ayer, exacto. Su día habitual son los miércoles, y acá está con nosotros. ¿Cómo no va a participar y cómo participa? Es nuestro querido Rally Aurat en las noches de barrio. Buenas noches, Rally. Buenas noches, Queta, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de que estés acá. Yo también. Nos pone muy contentas tu columna, nos gusta mucho, así que es un placer que estés todos los miércoles o jueves aquí. Bueno, un beso grande para a Laura que estuvo preguntando, así que aquí estamos. Aquí estamos. Jota, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, bienvenido. El otro día hablábamos fuera del aire, también hablando un poco de los libros, qué nos va generando cada cosa en distintos momentos de nuestra vida. Y nombrábamos a Nietzsche, ¿no? A propósito de sí. Así habló Zaratustra. Lo terminé. ¿Lo terminaste? Sí. Me llevaron en anda por el pasillo, no entendí un carajo. No, creo que tenés razón vos. Lo debería haber leído en la adolescencia, que fue lo que... Drogado. Drogado. Sí. Bueno, podría haber leído ahora drogado, pero por ahí no era lo mismo tampoco. Y haciendo un reconto rápido de libros como Nietzsche, Así habló Zaratustra, o uno puede pensar también en los beatniks, ¿no? Los escritores estos como Kerouac, con la movida esta de On the Road y todo lo que tiene que ver con los 60. Después uno puede pensar en Hermann Hesse también, con los libros que tienen que ver con la búsqueda espiritual. El lobo estepario. El lobo estepario, un libro muy de la secundaria, ¿no? Muy de ese despertar de los 16, 17, 18 años, la experimentación, romper moldes, y no me parece mal. Por otro lado, también están las distopías, este concepto que tiene que ver con qué hubiese pasado si. En periodismo diríamos lo contrafáctico, pero distopía estamos hablando de un mundo distinto al que conocemos. Podemos pensar en 1984, de George Orwell, que va a tener también mucha influencia. La madre de todas las distopías. La madre de todas las distopías, tan nombrado allá por el 2000-2001, cuando llegaba este formato holandés del Gran Hermano a la Argentina, que iba a ser una gran novedad, esta idea de que nos estén filmando. Después 1984 trata de eso, Rally. Trata de eso, tiene que ver cómo vamos a monitorear una sociedad, tomado también un poco por Un Mundo Feliz de Huxley, que tiene que ver con cómo podemos manipular la genética y pensar en niños o bebés alfa, beta, epsilon. Digo, cuando uno piensa en algo más llano, si yo voy a un colegio, determinada formación, me rodeo de determinada gente, voy a tener de adulto un perfil diferente a quien no tuvo las mismas oportunidades. Sí. No se trata solo de talento, se trata... De hecho, no, perdóname, terminar el concepto. Digo que volviendo a 1984, esto de Un Mundo Feliz iba un poco más allá, porque tenía que ver con la idea del control, que lo podemos linkear con Foucault. Ajá. ¿No? Sí, claro, del vigilar y controlar. Bueno, no, en 1984, que de ahí viene el concepto del título del programa, hay cámaras permanentemente en todos lados monitoreando todo lo que haces. Algunas están expuestas y otras están ocultas. Claro. Entonces hay el concepto de una especie de gran hermano, claro, que lo ve todo. Que lo ve todo, que ni siquiera sabes si existe o no, porque es una imagen que está en la pantalla y nunca lo ves, pero que lo está mirando todo el tiempo. Exacto. Entonces, bueno, el Gran Hermano va a tomar esto de 1984, escrito en el 32. Sí. O sea, 1984 era el futuro. Claro. Sí, lo linkeamos también con Rebelión en la Granja, del mismo autor, claro, que hace una... Que era profundamente anticomunista. Exacto, que con Copo de Nieve y con Napoleón nos muestra lo que sería el concepto de Trotsky, de Stalin y de Lenin, ¿no? Ajá. Bueno, dicho todo esto de las distopías, nos vamos a meter en el año 2017. Nos venimos mucho para acá. Hace nada. Una novela, imagínense ustedes, que tiene que ver con un virus. 2017, ¿eh? Ajá. Un virus que no nos va a permitir comer carne de animales, porque están todos contaminados, y quienes tienen un dinero o personas de clase alta van a ir a los frigoríficos, aquellos frigoríficos, los tradicionales, pero ya no a buscar animales porque, insisto, no se pueden comer porque morís inmediatamente, sino personas. Ay. Contado así, uno puede decir, bueno, estamos hablando de un libro sangriento. Sí, tiene una trama muy, muy potente. Estamos hablando de Cadáver Exquisito, que hace un juego con la palabra, pero al mismo tiempo también en su tapa
nos muestra esta idea del animal y de la persona. Si bien el premio Clarín a novela 2017 uno también puede pensar, bueno, pero ese grupo Clarín, no, son un jurado muy prestigioso. Estamos hablando de Agustina Basterrica, olvidé decirlo, una escritora que ya había publicado en Textos Intrusos, una editorial independiente, y esta va a ser una novela que la va a consagrar porque ella viene de la poesía. Sí. Leyó mucho sobre lo que tiene que ver con el faenado de un animal y estudió mucho sobre el cuerpo humano. Con toda esa combinación nos trae una historia de un hombre que es el protagonista, que su papá tuvo un frigorífico, pero los frigoríficos tradicionales, y de repente en las noticias empieza a aparecer esta idea de este virus y él tiene que cambiar a faenar hombres, a faenar mujeres. Pero también hay un cambio en el lenguaje. No podemos decir matanza, no podemos decir asesinato. Se apela en la novela claro. a un lenguaje diferente, que es lo que suele suceder cuando se prohíbe algo. Digo, Claro. hubo una ley en este país donde uno decía viva Perón y iba preso, Sí. ¿no? Claro. Bueno, trae toda esta idea y nos va trayendo una idea, una historia de amor también, porque este protagonista pierde a su hijo en este virus. Entonces es un hombre que está taciturno, va reflexionando, recuerda lo que era el mundo antes. Te interrumpo un Sí. segundito. El hecho de cambiarle el nombre a la palabra matanza, a la palabra asesinato, también tiene que ver porque moralmente hay que darle una vuelta de tuerca, porque si los vamos a matar y los vamos a comer, los ricos me refiero, Sí, claro. yo por supuesto me pongo del lado de los ricos, Sí. eso también tiene que tener un cambio moral. Exacto. Ya tiene que dejar de ser un pecado Exactamente. el matar gente, sino que tiene que tiene que dejar esa categoría de delito o de cosa moralmente mala para pasar a ser una cosa buena y justificarla. Exactamente. Sí, y el como en todo- eufemismo. Claro. Sí, el eufemismo, exactamente. Y como en toda distopía, las instituciones se desvanecen. Ajá. Es decir, Claro. no aparecen jueces, no aparecen juzgados. Aquí la pena es la muerte. Claro. Y otra cosa que está también muy clara, y ahí podríamos linkearlo con la idea del alfa, el beta y el épsilon, que no te, digamos, en tanto persona sana y de dinero, no te podés codear y rodear de gente pobre. Claro. Es decir, lo primero que se va a fainear, y acá está Por la editorial, supuesto. son los pobres, los inmigrantes, Como etcétera. siempre. Entonces, hay un uso del lenguaje increíble porque, insisto, Agustina Basterrica trabaja sobre el lenguaje de una manera muy bella, con lo cual la historia en sí, que uno puede pensar que nos puede generar un rechazo, no la recomiendo leerla mientras uno va comiendo, Claro, pero claro. Claro. digo, me parece que es una gran novedad, porque también, insisto, en el 2017 no nos imaginábamos lo que iba a pasar en el 2020. Parecía una cosa más de Oriente, de las ferias allí de animales, Sí. en donde uno ve las imágenes y ve murciélagos, gusanos, etcétera. Digo, me parece interesante esta idea de cómo uno puede dar una opinión también sin tener que ser editorialista o hablar sobre la actualidad. Ella Claro. nos trae también esta idea de que no se trata de una cuestión ideológica pura, sino cómo nos interpela esta idea de cuando todo parece que es un caos, quiénes tienen dinero y quiénes no, y qué pasa con la moral ahí. Cuando estamos rodeados, como el gato cuando empieza a tirar arañazo porque sabe que es él o el otro. Claro. Digo, esto es lo que me parece que se diferencia de aquellas distopías del siglo XX, que eran más colectivas. Agustina Basterrica nos trae esta idea de qué pasó con lo individual, que se va a terminar, digamos, cristalizando con la pandemia, con el COVID, en donde la idea de lo colectivo terminó siendo, bueno, che, voy a empezar a llamar al tío más seguido, voy a Sí. empezar a hacer una videollamada con mamá que antes no le daba bolilla, ¿no? Ujú. Digo, es increíble cómo se anticipó también. Qué bárbaro, qué buen tema. Sí. Qué buena temática, Bárbaro, porque tiene un súper montón original, de... Sí, sí. y tiene un montón de De aristas para aproximaciones, claro, pensarlo. sí. Sí. Pensar esas cuestiones. Mientras te escuchaba, me vino a la mente la época en la que mi viejo había quedado culo al norte en la hiper de Alfonsín. 89. Fue la peor época que yo recuerdo de una sucesión de desaciertos, ¿eh? No Sí, es sí, que- sí, sí. Fue la peor época que recuerdo de la economía familiar, la hiperinflación de Alfonsín. Y cómo yo noté, siendo muy, muy jovencita, yo noté en ese momento cómo se alteraban los valores morales en las situaciones de necesidad. Total. Cómo lo que en otra situación hubiera sido impensado, imposible, un horror, hubiera resultado, en ese momento resultaba, se cambiaban los valores, se alteraban, ya había
los márgenes morales se hacían muchísimo más gelatinosos. Sí, y además de la primavera alfonsinista del 83-84, al plan austral del 85-86, a la debacle del 87-88, para llegar a la hiper, digo, ¿en qué poco tiempo pasamos de la manifestación colectiva y de esta primavera que decía al principio, a ver algo que yo no volví a ver, que quizás en el 19 de diciembre y el 20 de diciembre del 2001 uno veía los saqueos, pero en cambio en el 89 era progresivo y gente a los codazos porque se remarcaba cada una hora las góndolas. Sí. Yo no lo volví a ver. No, digo, el remarque en el mismo día. Piensen esto, mismo día el azúcar 10 pesos, a las 2 de la tarde 15, al finalizar el día 20. Pero pensá que ahora estamos con un 200% de inflación, supongo que será el 2024, más o menos, o por ahí, o 150, lo mismo. Y en esa época era el 1000% mensual, llegó a ser. Cualquiera. Sí. Sí, fue una locura. Pero a lo que voy es a la cuestión esta, ¿no? Cuando tenés necesidades, se empiezan a alterar los códigos, tanto es esa palabra que dice yo tengo códigos. Sí, hay que ver. Bueno, basta ver, digamos, en la ficción, como en Walking Dead, quizás las primeras 2 temporadas, te interpela más cómo funciona el mecanismo de las personas más que el zombie. Claro. O basada en la historia real, cómo viven. Digo, ¿qué pasa cuando van transcurriendo los días y tengo hambre? Sí. Y hay gente que ha fallecido y esa carne me puede ayudar a sobrevivir. Es todo un dilema moral muy, muy fuerte. Sí. Más allá de lo que pueda preguntar Mirta Legrand en sus almuerzos a alguno de los runners uruguayos. ¿Qué le preguntó? Nada, ¿viste? Ay, te lo tengo que preguntar, dijo, porque sería muy hipócrita. ¿Comieron carne? Bueno, no, ¿y qué le dijo? Y se cagan de risa. Y no, bueno, de hecho después terminó sí, dando... de hecho esta comida me hizo acordarle, tendría. Sí. Claro. Bueno, no me acuerdo si es Parrado Canesa, en una entrevista que está, un reportaje que está dando, le sirven gazpacho. Sí. Y el flaco se va a gazpacho y dice, bueno, qué recuerdos me trae esto. Claro. Digo, también la idea del sentido del humor y cómo terminaron coacheando en empresas, dando charlas de motivación ante situaciones extremas. Digo, hay un proverbio árabe que habla de situaciones en las que uno tiene que pasar, ¿viste? Una noche de frío, un día de hambre. Digo, como parámetro. Sí. Y es una cuestión de parámetro. Cuando uno está atravesado por una situación extrema, ahí aparece, digamos, la esencia de uno. El Negro Dolina decía a propósito del fútbol que uno ver jugar a alguien al fútbol y más o menos puede saber de las miserias, si la toca, si no se comparte. Verdad. Bueno, eso quizás suena hasta más romántico. ¿Qué pasa cuando estamos en una situación de calle, cuando estamos atravesando un desamor, cuando no tenemos para comer? ¿Qué pasa con nosotros en esencia? ¿Aparece el fútbol de Menotti, esta idea romántica, o aparece lo animal? Claro. Salvémonos como podamos. Claro. ¿No? Entonces, y por otro lado, volviendo a Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica, decir que va a tener un final inesperado, no lo quiero spoilear, pero tiene que ver con esto, con una luz de esperanza. Es decir, por un lado, parecía ser que los protagonistas añoran lo que pasó, pero por otro lado terminan absorbidos también por ese sistema y va a tener un desenlace muy, muy brutal. Pero digo, los invito a esta distopía para quienes quizás juegan con esto de, bueno, ¿qué pasaría si? Muy real. Uno entra a esos matarifes, a esos frigoríficos y puede verlo, lo puede visualizar. Y además hay una descripción de los personajes muy elaborado, en donde incluso uno puede imaginar las voces. Digo, es un trabajo impresionante. Pocas veces pasa que, viste, cuando uno dice, bueno, vamos en búsqueda de una novela que fue premiada y que termina siendo quizás lo que uno estaba esperando. No vayan con tanta expectativa en el sentido de, bueno, que no va a haber sangre, lo va a haber. Pero digo, incluso también hay momentos en donde aparece la descripción de lo que es el cuerpo humano, pero hecho de una manera muy, muy cuidada. Rally, decías que Agustina Basterrica venía del mundo de la poesía. Sí. El tono del libro, ¿se nota esa pincelada de poesía o es descarnado? No, se nota porque, digamos, como hay pensamientos, hay una tercera persona también que va narrando. Yo marqué algunas cosas. Por ejemplo, dice, recuerda como un golpe los llamados de su hermana cuando murió Leo. Hablaba solo con Cecilia como si ella fuese la única que necesitara consuelo. Él miraba a todos como si el mundo se hubiese alejado unos metros, como si esa gente que lo abrazaba estuviese detrás de un vidrio esmerilado. Esta idea de como si, que hablábamos de Eber Ward, ¿te acordás?
esta idea del como sí nos abre también un paisaje más onírico y poético, en donde a pesar de lo brutal, uno puede conectar con aquel mundo que para el universo de Cadáver Exquisito ya no existe. No se hizo película de esto, ¿no? Están trabajando en una serie. Ah, mira. Sí, Sí. porque es re... Sí, da para serie. Sí, da. Porque además los lugares son reconocibles, está situado en distintos lugares de Capital Federal. El uso también y el recurso de la música, porque hay un recuerdo de canciones. Ah, mirá. Por eso aparecen, por un lado, Fitzgerald, los Stones, Louis Armstrong, digo, de ese mundo que ya no está, porque parece ser que está la urgencia por sobrevivir que ya no tenemos tiempo ni siquiera para escuchar canciones. Me parece un datazo eso. Ni Es hablar, cierto, sí. ni No hablar. tener tiempo para escuchar una Sí, me canción, tenté, porque hay que sobrevivir. Sí, Sí. sí. Gente- Yo no sé cómo haces que cada libro que traes me quedo los vendés recaliente bien. por irlo a leer. Sí, los vendés bien. Sí, Me voy a poner a sí. vender en los colectivos. Sí, ¿viste? sí. Señores, tengo un No, chocolate. ahí y hay bien. que hablar con las editoriales y le mirá que este pibe La verdad. te coloca 20, 30 ejemplares, cada vez que sale te coloca 20, 30 ejemplares. Sí, 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 sí. No, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Así que bueno, yo lo recomiendo muchísimo porque también en esto de enero y la lectura de verano, está bueno cuando, más allá de la autoayuda, un libro te interpela a vos. Claro. Cuando, digo, lo mejor que uno puede pasar, no solamente en la lectura, es... Si salís igual que cuando entraste, o el libro o vos fracasaron, uno de los dos Claro, fracasó. o decir, pero che, Sí. este personaje se me parece, o acá Claro. esta situación... Bueno, ahí Está me parece que- está hablando de cosas que me pasan Sí. o de cosas que veo reflejadas en mí. Y al mismo tiempo también, ¿qué pasa? Sí, digo, ¿qué pasa ante la viudez, la orfandad, ante la pérdida? Y sobre todo la pérdida de la libertad, de salir a la calle mañana a ganarse el mango como sea, porque no hay de qué comer y hay que caer en el mundo que nos plantea Agustina. Digo, eso también es un juego. Por eso digo, este juego hermoso que es la ficción, cuando uno piensa, no, yo leo ficción porque la verdad que lo que es la política y la actualidad me vuelve loco. A veces leyendo ficción uno se sumerge aún más Seguro. en la llamada Totalmente. realidad o lo que uno Seguro. percibe como realidad. Totalmente. Este señor es Rally Aurat, sabe muchísimo y está implementando un taller literario que comienza dentro de poco, ¿verdad, Rally? Sí, arrancamos el martes 16, vamos a estar martes 16 y miércoles 17, de 19 a 21, dando un taller de narrativa, así que estoy muy contento con eso. ¿Y cómo te pueden encontrar a vos todas las personas que se quieran sumar a ese taller? Me pueden escribir al Instagram, @rallyaurat. Ahí, Con H. Con H. y Rally con Y Sí. y Aurat con H. Sí, y bueno, tuvimos la suerte de que los cupos del martes y el miércoles se completaron, así que abrimos el día jueves también. Perfecto, ya sabes, seguilo a Rally, búscalo, sumate si te gusta la literatura, si te gusta escribir, si te gusta leer a su taller. Yo me voy a sumar a su taller. Bienvenida. Yo también, viste como dicen así, yo también Yo lo- también, claro. El señor Rally Aurat en las noches de barrio y es un lujo tenerlo acá. Ok, so